Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y hoy martes 24 de noviembre traemos el Evangelio para el día de hoy. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de los santos Andrés Dunlac, yo no sé si se pronuncia así, me imagino que sí, sacerdote y sus compañeros mártires. ¿Quiénes eran estos personajes? Miren, entre el siglo XVII y XIX en Vietnam se martirizaron o fueron martirizados más de 130,000 cristianos, entre religiosos, laicos, católicos, cristianos protestantes, bueno, de todas las denominaciones. Fue un momento bien fuerte en la historia de la iglesia católica y la iglesia cristiana en general en Vietnam, pero produjo precisamente una manifestación bien fuerte de la fe de nuestros hermanos en Vietnam. Entonces son venerados, por supuesto, como los mártires de este país, intercesores de los vietnamitas en todo el mundo. San Juan Pablo II canonizó a este grupo de mártires en 1988. Hoy celebramos entonces su memoria y leemos hoy en el Evangelio de Lucas el capítulo 21, los versículos 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, o el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Muy bien, miren, desde tiempos antiguos los seres humanos han tratado de entender el sentido de la historia y de los tiempos, las diferentes situaciones que nosotros vivimos, los conflictos, las tragedias, los cambios, las temporadas, etcétera, etcétera. La religión ofrece unas explicaciones para esto, del tipo de ¿para qué? ¿Sí? Las respuestas del ¿para qué? La ciencia, por otro lado, ofrece otro tipo de respuestas, del tipo de ¿qué o cómo? ¿Sí? Un poco más como desde la mecánica desde lo que está sucediendo. La verdad es que ambas respuestas se combinan y pueden caminar juntas, pero la vida humana, la existencia humana, sigue siendo un misterio. Y cuando decimos un misterio, no estamos diciendo que no se puede entender. Sí, claro que se puede entender, pero no agotamos su significado, no agotamos su entendimiento. Mientras nosotros nos paramos admirados y con la boca abierta ante las situaciones que no podemos comprender, también le damos crédito a la palabra de Dios, que provee una luz sobre todos esos acontecimientos que vamos viviendo, ¿sí? No para entenderlos como quien resuelve una ecuación matemática, pero para encontrar algún sentido, para obtener alguna dirección, alguna guía para nuestras vidas. Se trata del sentido de lo que está ocurriendo. Este evangelio particularmente que escuchamos hoy, precisamente como que lidia con esta situación, una situación bien concreta que estaba pasando, que había ocurrido, que es la destrucción del templo de Jerusalén a manos del general Tito, en el año 70 aproximadamente. Aquí es importante recordar que los evangelios fueron escritos post-eventum, es decir, se escribieron después de que todas estas cosas ocurrieron. El evangelista o los evangelistas lo que tratan de hacer es, a la luz del acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, el acontecimiento pascual, encontrar una luz que le dé un sentido nuevo y un significado a todas estas cosas que están ocurriendo. ¿Y cuál es
esas cosas que están ocurriendo. En el caso específico de este evangelio, vuelvo y lo digo, la destrucción del templo de Jerusalén. Pero no solamente las cosas que ocurrieron, también las que van a ocurrir son susceptibles de ser interpretadas o comprendidas, vuelvo y lo digo, desde una comprensión más del sentido que desde la mecánica de las cosas, a través precisamente de este misterio. ¿Y cuál es esa luz que el misterio pascual provee a los acontecimientos de la historia? Muy simple, que Dios ha revelado su amor y su salvación a todos los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Que en Jesucristo nosotros descubrimos y recibimos el plan de salvación que Dios quiere ofrecerle a los seres humanos por siempre, desde antiguo y en adelante. Que todos los cambios y las revoluciones y los desastres naturales y todo lo que ocurre no es nada más ni nada menos que los movimientos de un mundo vivo, de un planeta vivo y de una sociedad viva que va caminando hacia un momento final, hacia un momento de plenitud más bien, en el cual se va a revelar completamente esa salvación que nosotros esperamos. Mientras tanto, nosotros seguimos asegurados y asegurándonos de que Dios sigue manifestando su amor, su compasión y su providencia en medio de todas las vicisitudes de la historia. Pues entonces nosotros, en medio de todo esto, no tenemos miedo ni desesperamos. Bueno, sí podemos tener un poquito de miedo. A veces las cosas son bastante complicadas. Y cuando no tenemos comprensión de ellas puede venir el miedo. Claro que sí, pero no desesperamos, sino que confiamos en la providencia de Dios, que sigue trabajando en este mundo, así como nosotros seguimos esperando y trabajando hasta que se manifieste completamente el reino de Dios en nuestra vida y en nuestra historia en términos generales. Y a pesar de que las cosas que están pasando ahora, no solamente aquí en este país, en nuestros países, en el mundo entero, de todo orden y sentido, las situaciones naturales, los cambios políticos, los conflictos y todo lo demás, nosotros pues entonces usamos el recurso de la historia y volvemos a la historia para comprender que esta no es la primera vez que están ocurriendo estas cosas, ni va a ser la última vez que van a ocurrir todas estas situaciones un poco complejas y difíciles de entender. Así como nosotros estamos viviendo en un mundo que se sigue moviendo, que está vivo, los desastres naturales seguirán ocurriendo una y otra vez. Los cambios políticos, económicos, culturales seguirán ocurriendo. Nos vamos a mover de un sistema a otro. Esas transiciones van a traer algunos desafíos, algunas cosas positivas, otras no tanto, etcétera, etcétera. Pero la historia humana, como nos lo enseña el gran San Agustín, es un río vivo que corre hacia el océano eterno de la salvación de Dios. Vamos a leer nuevamente este evangelio. ¿Usted está atemorizado por lo que está pasando en este momento en el mundo? Claro, la pandemia y la incertidumbre, creo yo también, nos puede asustar, incomodar, desesperar un poco. Yo no lo culpo, no la culpo porque usted de pronto esté un poco angustiado, etc. Pero recordemos,
no desesperamos porque Dios sigue revelando su amor, su protección, su salvación para todos nosotros. ¿Qué tal el reggaetón? ¡Cafecito! Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salud! ¡Chao, chao!